este acto, a que además no podía escribir porque la llegado con un poco de retraso. Por lo tanto, no puedo hacer un resumen de lo que se ha hablado porque no lo he escuchado. Si quiero de entrada dar las gracias a los que estáis aquí y a las entidades colaboradoras del estudio. Los estudios de ellos han ayudado no solo desde el punto de vista financiero, sino sobre todo intelectual. Nos gustaría desde Creatur poder repetir experiencias como esta pronto. Supongo que habéis tenido tiempo de explicar lo que es Creatur, si no lo resumo muy rápidamente. Es una fundación privada donde hay dos patrones, el Gobierno de Cataluña y ESADE. La labor y la misión de Creatur es analizar comportamientos del consumidor y tratar de ese análisis y esa observación, identificar oportunidades de negocio para empresas catalanas, y definimos empresas catalanas de una manera muy abierta, son todas aquellas que pagan impuestos en Cataluña, que prácticamente es todo el mundo. Eso lo digo para invitaros a participar en los estudios que tengamos en el futuro más o menos inmediato de este código. Dando un poco en este estudio, la razón por la que Creatur ha dedicado el esfuerzo de prácticamente todo un año ponerlo en marcha es bastante evidente. Hemos querido estudiar los jóvenes, y hemos querido estudiar los jóvenes porque los jóvenes de hoy son en parte lo que hemos querido, la generación de las generaciones anteriores, que sean. Es decir, están alimentados con una serie de ideas y programas que vienen de las generaciones anteriores. Pero sobre todo, serán lo que seremos. Es decir, los jóvenes de hoy marcarán las pautas de la sociedad en un futuro más o menos próximo. Y eso es de interés para una fundación como la nuestra, que lo que trata precisamente es de entender cómo será ese futuro de cara a los intereses empresariales. Son, como se ha dicho aquí, trendsetters, son gente que marca y sigue tendencias, y son tendencias de las que hay que estar informado, porque muchas de ellas se convierten en algo más. Pero son también personas sobre las que aún se puede incidir. Y en ese sentido, en el estudio se han puesto en evidencias, tanto en algunos países como en otros, cosas, acciones, que tanto desde la empresa como desde la administración pública se podrían hacer para tener una generación de jóvenes más preparada. Y también nos interesaba, creo que se ha explicado al final en este debate que habéis tenido, el interés de este estudio para tratar de entender cómo se comunica con esta parte importante de la población. A eso me refiero ahora finalmente. El segundo punto que quería tratar con vosotros, y a mí el que más me interesó del estudio, más allá de una serie de puntos muy concretos, de los generales, el que más me interesó es la definición propia de teenager, en su perspectiva histórica. Es decir, el teenager es un lujo que se da en la sociedad occidental a partir de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene recursos suficientes como para retirar de la fuerza laboral una parte muy importante de la población, que son precisamente los jóvenes, y decirles: mira, tú ahora, en lugar de trabajar, que es lo que has estado haciendo durante los últimos 5.000 años, vas a estudiar y te vas a vivir. Y eso se hizo en Estados Unidos, como supongo que se ha explicado aquí, con un espíritu absolutamente economicista. Hacemos eso no por ti, sino por la sociedad, para que produzcas más que lo que producías cuando trabajabas simplemente como un mero obrero, que es lo que ocurría. Es decir, es la primera sociedad postindustrial americana que se permite eso, y eso inmediatamente está copiado por el resto. A mí eso me ayudó mucho a entender el contexto y a entender la importancia de esa apuesta, que hoy ya no la vemos como tan natural y eterna, que la hemos perdido de vista. Y me pregunté si seguíamos como sociedad haciendo esa apuesta, o si ya, cuando la dábamos por hecha, ya no renovábamos el esfuerzo que requiere. La pregunta obviamente no la puedo contestar, pero sí la dejo aquí. Y hay una cosa, un dato, supongo que se ha comentado también, que me llamó muchísimo la atención, y es el tiempo que los adultos pasamos hoy con nosotros. Ese dato no se lo habéis comentado, pero se veía que en 100 años, en la sociedad preindustrial, en la sociedad de principios del siglo pasado, el padre pasaba prácticamente 100% del tiempo con su hijo, y la madre con ella. Hoy, en ciudades como Madrid o como París, eso ha reducido al 100%. Y yo supongo que eso también tiene importancia. También tiene importancia, sobre todo para entender cómo son los jóvenes y qué son o cuáles son las influencias que reciben. Y supongo que si entendemos cuáles son las influencias, también entenderemos por qué son como son, para lo bueno y para lo que no es bueno.
Por último, aprovechando que se ha suscitado el tema, quería simplemente señalar un par de notas sobre la comunicación. Sobre la comunicación en general y sobre la comunicación aplicada a esta población en concreto, que es la de los Pirineos. En la industria de la comunicación se está produciendo una revolución, y muchos de vosotros la vivís cada día, sin precedentes. Probablemente el último precedente de un cambio tan brusco y formidablemente profundo hay que buscarlo con la aparición de la televisión. Yo incluso me atrevo a predecir que el cambio que vamos a vivir va a ser más grande todavía que el que se produjo por la televisión. Y estamos solo en el inicio. Estamos en el inicio de una revolución cuando todavía, pues en el caso de la Revolución Francesa, María Antonieta está encantada de la vida tomándose su té en Versalles y no se entera de lo que está ocurriendo a 30 kilómetros, para nada, y mucho menos sospecha que su cabecita va a estar rodando al cabo de unos meses. Ni idea. Eso es lo que está pasando en el mundo de la comunicación y pasa de una manera perfectamente hoy explicable, que es que el consumidor de repente se habla de una tecnología superior, que llamamos Internet, y a través de CRM consigue controlar una cadena que hasta ese momento le había controlado. O sea, si recordáis, a los que tenemos más de 48 años no nos es difícil, si recordáis cómo era el sistema de comunicación antiguamente, era sobre todo un sistema controlado. Había pocas marcas que además, invirtiendo bastante, constituían barreras de entrada notables a la competencia en mercados como el español o el francés. Había muy pocos medios de comunicación. Yo viví toda mi juventud con TV1 y un poco de TV2, que emitía de 6 de la tarde a 10 o algo así, y nada más. Y uno o dos diarios importantes por ciudad al año. Eso era el 80% del mapa mediático español hasta el año 80 y algo. Y con eso lo vivimos. Y la industria, de alguna manera, sigue pensando que ese sistema existe. Cuando llega Internet, el consumidor se rearma de esa tecnología y rompe ese cuadro, y lo rompe con la entrada interconectándose. De hecho, el exposure medio de los europeos a los medios no ha variado en horas. Lo que ha explotado es la interactividad e interconexión. Y a partir de ahí ocurren muchas cosas. O sea, que el controlado pasa a controlar, e invierte completamente el sentido de las cosas. Y las marcas, que hasta ahora tenían un pivote, las marcas masivas, un pivote fundamental, que era condición suficiente, la televisión, dejan de tenerlo. La televisión sigue siendo un medio básico, importante, vital, pero no suficiente. Antes, tú podías vender, incluso podías vender un mal producto con un budget en televisión, que lo vendías. Además lo vendías y no te extrañabas, aunque el producto fuera malo, lo vendías. Hoy eso ya es imposible. Por mucha televisión que pongas, si no haces otras cosas, no puedes vender. Hay otra condición suficiente. Esa condición suficiente, que es el punto importante, la llamamos, por la cosa expresiva. Nosotros pensamos que se va a llamar lo que es construcción de capital social. Es decir, las marcas se van a construir si son capaces de construir capital social. Capital social no es obviamente la partida de balance del equity de los accionistas, es la capacidad que tiene una marca para dialogar, para pensar y para generar confianza con su comunidad. Básicamente, de nuevo para los mayorcitos como yo, se trata de cerrar los ojos, porque es muy difícil entenderlo, y volver a un mundo donde no hay televisión. Y tener que vender a una población completa que está interconectada. Antes de la televisión y de Internet era una población de 3.000 o 4.000 habitantes donde todo el mundo se conocía. ¿Cómo vendíamos sin televisión en esas poblaciones antes de la llegada de la televisión? Vendíamos llamando a la puerta. Y así se han trabajado empresas importantísimas como Estée Lauder, como Danone, como L'Oréal, que empezaron vendiendo la puerta y diciéndole al vecino: bien, pues yo soy un productor de cerveza, esta es la cerveza que hago, mis abuelos también la hacían, mis abuelos también, la hago con este agua, traigo una cebada ecológica, cuentas una historia. La historia, además, se da la particularidad que en nuestro tiempo tiene que ser verdad, condición que no era necesaria antes, y a partir de ese diálogo pides un feedback de tu potencial cliente y generas una relación de confianza si le haces caso. Eso básicamente llevado a la interacción y obviamente pasado por gestión avanzada de base de datos, nos da una pauta de cómo será la comunicación. Básicamente una empresa que no entre a dialogar con sus consumidores es una empresa acabada, más tarde o más pronto
temas comunicacionales. Hay empresas que ya lo están haciendo con un éxito apabullante, las hay en España, las hay fuera, pero son pocas. Seguimos, tanto las agencias como los anunciantes, muy válidos con la cultura anterior, donde de nuevo era una cultura de imagen, no era una cultura de diálogo. Hoy eso está cambiando. Y los primeros que van a cambiar son los señores y señoras que hemos observado, porque ellos ya no tienen que cerrar los ojos, es lo que entienden, han nacido en una era donde ya son lo que se llaman nativos digitales y saben perfectamente cuáles son las reglas de uso en ese medio. Bueno, del estudio se desprenden muchísimas consecuencias para lo que son pautas de comunicación para ese target concreto. Y de entrada, lo primero que hay que eliminar es la palabra target. Los targets dejan de existir. Lo que durante años habíamos utilizado, seguimos utilizando y queremos seguir utilizando, se llamaban targets sociodemográficos, tratar de clasificar a la población entre amas de casa con niños, individuos con rentas X, individuos con rentas A, tal. Todo eso que sabíamos perfectamente que era una ficción, pero como era una ficción, era real, hoy deja de ser útil y tenemos que empezar a planificar por comunidades. Y los jóvenes nos enseñan cómo se planifica por comunidades. Ellos mismos se organizan en comunidades. Las comunidades tienen la ventaja de que sí que existen y están formadas por personas que tienen características. Y hoy una marca tiene que entrar, sin duda, en ese esquema, entrar en cada una de esas comunidades para empatar con lo que es su comunidad, las personas que pueden creer, apostar, confiar y al final comprar esa marca. Bueno, todo esto supongo que hoy se ha expuesto de maravilla, Marcel y Guillermo.